Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, por vuestra asistencia, tanto online como luego será presencial ahora y online después, y también muchas gracias a CTO por su amable invitación. Entonces, bueno, como veis, la charla se titula Medicina del Trabajo, especialidad clínica sin guardias. Es un sin, pero es un con de muchas otras cosas que espero poder explicaros ahora, y lo vemos juntos. La charla la he dividido como en dos partes. La primera parte es qué es la medicina del trabajo, primero una definición y luego realmente los ámbitos de actuación, cómo trabajamos los médicos del trabajo en la práctica. Y la segunda parte ya centrada al tema de formación MIR de medicina del trabajo, que ahora en estos momentos en los que estáis, pues supongo que os interesa bastante. Respecto a la definición de medicina del trabajo, pues muchos de vosotros no sé si habréis estudiado la asignatura en la carrera, en el grado de medicina. Aquí los que estáis, para hacer una ojeada, ¿cuántos habéis estudiado asignatura completa o temas en la carrera, en el grado de medicina? Ninguno. Bueno, pues eso corrobora lo que ya pensábamos. La verdad es que desde la Asociación Española de Medicina del Trabajo hace unos años hicimos una revisión de las universidades españolas que tenían contemplado en sus programas formativos la especialidad como asignatura y la gran mayoría no la tienen contemplada. Nosotros, bueno, es una cosa que pensamos que tiene que cambiar, pero es así, es una realidad a día de hoy. Entonces, si nos vamos a Google a hacer una búsqueda rápida y buscamos qué es medicina del trabajo, bueno, pues nos aparece esto, ¿no? Especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen por causa o consecuencia del trabajo. Va encaminado, pero bueno, la especialidad es algo más y vamos a irlo viendo. Ya en una definición más seria de Harrington, que escribió un tratado de medicina del trabajo, es un autor inglés ya hace años, allí en Londres era profesor de una escuela de medicina del trabajo, sí que ponía énfasis en este esquema, ¿no? Realmente es un binomio ver el trabajo, por supuesto, y el estado de salud del trabajador, tanto su estado de salud preexistente para ver cómo puede influir ese estado de salud en su desempeño en el trabajo, cómo le puede afectar, si le puede dañar más o no, y para eso estamos nosotros, para impedir que sea así, o incluso si a lo largo de su desempeño laboral tiene problemas de salud, aunque no se relacionen con el trabajo, pero que al final sí va a repercutir en ese desempeño y en los posibles riesgos mayores para su salud. Es una especialidad clínica. Dentro de las especialidades médicas se considera clínica. Vemos pacientes, en este caso son trabajadores, les vemos en consulta y sí que tiene unas competencias específicas que son estas. Por una parte preventiva, y hablamos de prevención de riesgos laborales. Habréis oído hablar, la prevención de riesgos laborales es un área bastante amplia, no todos son médicos en ella y la medicina del trabajo es una de las 4 especialidades que hay en prevención de riesgos laborales. Todo está regulado por una ley que se llama así, de prevención de riesgos laborales, del año 95 en España, que es una transposición de una normativa europea. Si se trata, el objetivo es intentar reducir esos riesgos para intentar reducir el daño a la salud de los trabajadores. Ese es el resumen. Y luego la parte epidemiológica, que es prevención, pero ya es un aspecto preventivo, pues como estudiamos en medicina, de estudio de grupos de casos, de pacientes, en este caso trabajadores, para ver si podemos averiguar más cosas y hacer una mejor prevención, tanto a nivel individual como de grupo. Luego es muy, muy característica la segunda parte, que es los aspectos periciales o médico-legales. Sí que, luego lo vemos mejor, al final en nuestros reconocimientos médicos tenemos una parte que se llama de aptitud médico-laboral. No decimos si va a poder trabajar bien o mal, o sea, para eso no estamos, es del aspecto médico. Y si hay que hacer alguna recomendación o adaptación en relación a la salud del trabajador. Y ahora ya vamos a entrar en lo que os decía, que es realmente qué hace un médico del trabajo en su día a día. Ya sabemos más o menos, bueno, el marco de la definición en los que nos movemos,
pero a veces hemos podido hablar, oír hablar por compañeros o tener alguna idea, pero bueno, hay distintas esferas y lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, os quiero compartir mi experiencia, pues yo llevo ya unos años trabajando como médico del trabajo y también como tutora de residentes y bueno, vamos a compartir un poquito eso. Siguiendo con la prevención de riesgos laborales, existen muchos riesgos laborales. Os podéis hacer idea en los distintos ámbitos en los que cualquier persona puede trabajar, ámbito público, privado, de empresas tipo industrial, centrales nucleares, sector servicios, consultorías, hospitales, organismos públicos, ministerios. Hay muchísima diversidad de donde las personas podemos trabajar. Y en todas ellas, más o menos, existen riesgos. Y a veces son riesgos que además van cambiando, porque ahora mismo hay mucha tecnología nueva, hay incluso elementos nuevos, como las nanopartículas, que también se están estudiando, con sus posibles daños a la salud. Entonces, bueno, ahí estamos los médicos del trabajo, ¿no? En función de esos riesgos, que aquí, bueno, he puesto una pequeña lista, pero hay muchos riesgos, algunos todavía por descubrir, como os decía. Sí que en base a esos riesgos, los médicos del trabajo hacemos los reconocimientos médicos. Pues se hacen unos protocolos y tú estudias lo que se conoce del daño a la salud de esos riesgos y tú vas vigilando periódicamente, incluso cuando empieza el trabajador a trabajar expuesto a esos riesgos en ese puesto de trabajo, una serie de cosas. Entonces vamos a poner un ejemplo que es radiaciones ionizantes, que nos suena mucho el tema de centrales nucleares, que hay, son realmente la prevención allí es muy exhaustiva, es muy estricta, ¿no? Pero también hay radiaciones ionizantes en el ámbito sanitario, por ejemplo, podemos hacer idea. Entonces, sí que se conocen algunos riesgos, yo creo que todavía no todos, pero muchos se conocen, algunos se han descrito incluso con catástrofes nucleares. Se ha aprendido de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, del desastre de Fukushima en Japón hace poco. Entonces ahí se han ido, claro, de una manera retrospectiva, ha sido tremendo, pero bueno, de ahí se han aprendido riesgos y daños para la salud. Entonces, se clasifican como efectos deterministas, que significa que a mayor dosis, mayor riesgo de daño, y otros que son estocásticos, que esos, aunque sea muy poca dosis, puedes tener el daño. Entonces, de los deterministas, que son los que realmente se pueden controlar mejor, porque va eso, el efecto depende de la dosis, pues por ejemplo es muy conocido que en los ojos se puede producir cataratas, o en la piel radiodermitis, o por supuesto puede haber daños en el embarazo. Basado en eso, pues hacemos protocolos de reconocimientos médicos. Este es un ejemplo y entonces, como veis, sí que se contemplan dos partes. Una inicial, cuando el trabajador va a empezar a trabajar, para ver su estado de salud, porque a lo mejor tiene alguna patología, por ejemplo, de tiroides o el tema de ojos también, que realmente le pueda afectar si le expone esas radiaciones ionizantes y hay que protegerle de alguna manera o adaptarle el puesto, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace una análisis muy dirigida, la exploración, pedirle pruebas y eso se hace luego de una forma periódica. Dependiendo del tema del riesgo, por ejemplo, radiaciones hay como dos escalas, la A que tiene mayor probabilidad de riesgo y la B que tiene menos, se hace un examen periódico cada más o menos tiempo. Normalmente el de mayor riesgo es anual. Y ahí, como veis, pues ahí, aparte de la exploración del médico del trabajo, pues se pueden hacer interconsultas, pedir pruebas, audiometrías, exploración oftalmológica, por ejemplo. Y se concluye el reconocimiento médico con el informe médico de aptitud laboral, que como os decía es un informe médico, enfocado en base a lo que hemos explorado al trabajador, a sus pruebas, pensando en los posibles daños que pudiera tener, pues qué recomendaciones se le dan. E incluso en algún caso se puede necesitar alguna adaptación de la empresa. Entonces a la empresa solamente se le daría ese informe de la adaptación, no la parte médica, que por supuesto es confidencial, ¿no? Entonces, esto es el aspecto que decíamos al principio, que es la vertiente médico-pericial, médico-legal, que es muy característico del médico del trabajo, que en principio ninguna otra especialidad puede hacer. Pero hay más, o sea, sí que vemos más cosas. Un médico del trabajo hace vigilancia de salud colectiva o epidemiológica, lo que os decía antes, que es realmente ver grupos de pacientes, en este caso trabajadores, ver sus daños que tienen. Además, en grupo ya sabemos, claro, que cuanto más grupo, más vemos,
porque a veces hay pequeñas alteraciones que uno a uno pues se te escapan, ¿no? Entonces en grupo lo puedes ver mucho mejor y analizar pues con ese riesgo laboral, esa exposición, si puedes ver una relación. Muchas veces se busca la dosis-efecto, que sería ideal ver eso, ¿no? El objetivo fundamental pues es hacer prevención tanto a nivel individual, claro, para que el trabajador esté lo mejor posible y se dañe lo menos posible, pero también a nivel de grupo, en unos puestos de trabajo, por ejemplo, en radiaciones ionizantes. Luego, respecto a la eficacia, ¿no?, la efectividad de estas actuaciones, pues bueno, hay bastante literatura científica que así lo demuestra y os he traído una cita de la Comisión Europea que sí que recoge que realizando buenas prácticas en salud y seguridad en el trabajo sí que se ha visto que se disminuyen los accidentes de trabajo. O sea que, bueno, tiene ese componente realmente luego práctico, ¿no?, útil. Otro aspecto que hacemos los médicos del trabajo, la mayoría de los, no todos los médicos del trabajo hacen de todo, pero son campos en los que realmente se puede trabajar y la mayoría de los médicos del trabajo hacemos varias cosas. Pues es promoción de la salud teniendo en cuenta el concepto de salud global, que dice en inglés en Estados Unidos Total Health. Bueno, pues ahí es no solamente la salud laboral pura y dura, de los factores de riesgo que hablábamos antes, sino también otras cosas, ¿no?, que afectan a la salud de la persona que trabaja. Porque hay muchos factores que influyen en la salud, se entrecruzan y es muy difícil poner el límite. Esto es laboral, esto no. Pues hay factores laborales, pero hay factores de hábitos de vida, hay factores genéticos. Bueno, pues en estos programas de promoción de la salud se trata de analizar un poco todo y hacer actuaciones, intervenciones, muchas veces son programas. Normalmente suelen ser a nivel de grupo, pero a veces también pueden ser individuales. Programa de deshabituación tabáquica, programas de ejercicio, programas de gestión de estrés, por ejemplo. Pues toda esa serie de cosas sí se están haciendo, ¿no? Ahí la Organización Mundial de la Salud ya hace años identificó a los lugares de trabajo como uno de los mejores lugares para realizar promoción de la salud. ¿Y qué más cosas? Bueno, pues hay algunas empresas, son la minoría, pero hay sobre todo son empresas grandes y algunas del sector sanitario en concreto, que también son lo que se llama empresas autoaseguradoras, colaboradoras de la seguridad social en materia de contingencias profesionales, que son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, si la empresa está contemplada en este grupo, el médico del trabajo que trabaja allí pues hace más labor todavía clínica. Tiene desde atención a urgencias, diagnóstico, exploraciones, interconsultas, baja y alta en caso necesario, todo lo que conlleva un proceso de seguimiento, de diagnóstico y seguimiento de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Muchas no lo son, la mayoría no lo son, pero aunque no lo sea, sí que ahí sí que van a hacer consultas de primera atención, de urgencias y consultas de enfermedades posiblemente relacionadas con el trabajo. Si llegara el médico al trabajo a la conclusión de que esos síntomas, esa enfermedad es compatible, ahí lo tendría que derivar a la mutua de accidentes de trabajo. Y una parte importante, a veces se nos puede olvidar, pero yo creo que es importante, es la investigación clínica. La investigación clínica para cualquier especialidad médica es la base, ya lo sabemos, de innovación, de medicina basada en la evidencia. Y en nuestra especialidad, por supuesto, también. Y además nosotros, como decíamos, tenemos que tratar datos y estudiarlo, analizarlo y sacar conclusiones lo más prácticas posibles en grupo, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante. Os he traído un pantallazo de mi ordenador de protocolos, estudios que hemos hecho en los últimos años. Muy diversos, desde vacunas, estudios de tuberculosis, gases anestésicos, bastantes cosas relacionadas con salud mental, como ansiedad, que incluso también con el tema musculoesquelético, bueno, pues por ahí hemos ido, ¿no? Y, por supuesto, compartirlo, porque realmente la investigación clínica está hecha para compartirla, tanto en publicaciones nacionales e internacionales, como en jornadas, congresos, con residentes, como algunos de los que aparecen aquí, con otros compañeros, ¿no? Intentar hacer también un trabajo colaborativo. Y ahora ya entramos en la segunda parte, que os decía que es focalizando más de cara a lo que es el programa MIR de Medicina del Trabajo, ¿no? El programa MIR actual, pues ya lo sabéis, los programas están, se publican en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado,
El nuestro actual es del 2005 y lo tenéis accesible, lo buscáis en internet y yo creo que en la propia academia también hay algún link, pero vamos, es muy fácil de encontrar. Entonces veréis que está estructurado en 3 partes. Dependiendo de la comunidad autónoma, la primera parte, que es la parte que en la diapositiva aparece como CUSMED, es Curso Superior de Medicina del Trabajo, puede variar un poco. Este es un ejemplo, bueno, de aquí en Madrid es un ejemplo de un hospital, pero son parecidos, en Madrid son muy parecidos. En el resto de España también, aquí se hace el CUSMED en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, que está en el campus del Carlos III, cerca de La Paz, y está contemplado que se hagan 6 meses. Antes de la pandemia eran presenciales, pero ahora mismo ya son online. Solamente hay algunos días, pocos, que hay presencia física allí. En otras escuelas de otras comunidades autónomas, por ejemplo, hay en Barcelona, para Cataluña, hay en Granada para Andalucía, hay en Valencia para Comunidad Valenciana, pues también yo creo que la gran mayoría es online y se puede ajustar un poquito los tiempos. Luego, la segunda parte, bueno, en esa primera parte lo importante es ver la base, o sea, todos los contenidos más teóricos de la especialidad, que como decíamos al principio, pues es que desgraciadamente en las facultades pues es que no se estudian o muy poco. Entonces se trata de complementarlo de esa manera, ¿no? También se ven aspectos en general de prevención de riesgos laborales, se ven aspectos relacionados con investigación clínica, como hacer revisiones sistemáticas, el tema de un poco de manejo de estadística, de poder hacer un buen trabajo de investigación, bueno, pues eso también se trata ahí. Y eso sería la primera parte que os digo. Luego la segunda parte es clínica y son rotaciones variadas. Como es una especialidad médica, pues la mayoría son rotaciones por las médicas. Medicina interna, cardiología, neumología, alergia, alguna médico-quirúrgica también, como oftalmología y otorrino, por supuesto trauma, que en medicina del trabajo es muy importante. Ahora veremos que incluso de cara a guardias, primeras atenciones, las urgencias es importante. Rehabilitación, que también es muy importante. Salud mental, que también por lo que decíamos es muy importante. Y atención primaria. Luego ya la tercera parte es la más específica, que por lo menos tienen que ser 22 meses en el dispositivo en el que el residente ha escogido la plaza al que está escrito. Y en esos 22 meses, pues como cualquier especialidad, se trata de ir profundizando poco a poco en tus competencias, realmente en desarrollarte como especialista. Ahí también hay pequeñas rotaciones, por ejemplo, en mutuos de accidente para las empresas que no sean autoaseguradoras y la opción de rotación externa opcional, que también hablaremos ahora de eso. La autonomía progresiva, pues como cualquier residencia, es muy importante. Se enumeran las competencias y se va viendo a lo largo de los 4 años pues cómo las vas adquiriendo. Al principio más supervisado y ya a partir de, sobre todo, tercer año y en especial el cuarto, pues realmente con autonomía y supervisión a demanda por parte del residente. Puede haber alguna cuestión más compleja que requiera más supervisión, pero en general es así. De las rotaciones fuera del centro, bueno, estas son las básicas, que es lo del Curso Superior de Medicina del Trabajo, que os decía, y luego centros de atención primaria, que los centros, o sea, los dispositivos, unidades docentes, tienen asociadas centros de atención primaria, de más o menos de su zona. Y luego ahí hay rotaciones externas opcionales y ahí no hay límite. Ni os he traído el listado porque eso realmente es un abanico, yo creo que infinito. O sea, es de acuerdo el residente con el tutor, ven un poco tanto sus intereses formativos de cómo él va avanzando en la especialidad como de sus intereses profesionales, pues dónde puede ir. Hay centros sobre todo de excelencia de la especialidad aquí en España, a nivel internacional, que también se puede ir, de otras de mutuas, de servicios de prevención, de organismos públicos, bueno, hay muchas opciones. Y sí que me pidieron en CTO hacer un poco análisis de fortalezas y debilidades, ¿no? Bueno, resumiendo, para no ser exhaustivo, pues he escogido 3 fortalezas y 3 debilidades. De fortalezas, para mí, la medicina del trabajo, como os decía, especialidad clínica y que tiene unas competencias bastante amplias, que yo creo que enriquece a la especialidad. Tiene como 3 patas fundamentales, que es la parte preventiva, que decíamos de riesgos laborales, epidemiológica, que es ver los datos en conjunto, y pericial,
pericial por el tema de la aptitud médica o laboral del trabajador, si realmente hay que hacer alguna recomendación o adaptación en su puesto. Que hay muchos casos, desde mujeres embarazadas, personas que tienen problemas de salud física, mental, que pueden ser además recomendaciones puntuales, como el embarazo es temporal, puede haber otras recomendaciones o adaptaciones que sean más crónicas, ¿no? Bueno, pues todo eso ahí estamos y realmente se puede hacer mucho. Eso yo creo que enriquece la labor del día a día, es poco monótono. O sea, yo, por ejemplo, mi día de trabajo es poco monótono. Luego, siendo prácticos, ahora mismo el mercado laboral, no sé si lo sabéis, es favorable. Ahora mismo hay trabajo, incluso en Madrid, que ha habido años que era complicado, hay trabajo para los médicos del trabajo. Y encima la expectativa a medio plazo, que vamos a ver algunos datos, es todavía más favorable. Luego, pues sí, hay personas que pueden valorar el tema de las guardias, por eso lo habíamos puesto en el título. Siendo residente, por supuesto que hay guardias, ahora también lo vamos a ver, pero está en el programa formativo, con su aspecto formativo. Y siendo especialista es muy raro que un médico del trabajo haga guardias. Debilidades, que también hay que verlas. Para mí, pues que el médico del trabajo muchas veces tiene una posición muy transversal en la empresa, con lo que ello implica. Tienes que relacionarte con distintas personas, departamentos, sus sensibilidades, sus visiones. Bueno, pues ahí estamos. Luego, la integración real de la prevención en la empresa, pues aunque han pasado 30 años de la ley de prevención, todavía está por mejorar y por desarrollar. En principio, la integración, la propia ley dice que debe recaer en toda la empresa, desde la alta dirección a cualquier trabajador, y luego en la práctica, en muchas de las empresas actuales, pues eso no es así. Entonces, para el médico del trabajo, bueno, pues le cuesta a veces moverse en ese ámbito. Y luego, bueno, un aspecto de conocimiento y reconocimiento. En la sociedad a veces nos conoce poco. La especialidad lleva muchos años, incluso está reconocida a nivel europeo, que no todas las españolas, lo sabéis, están. Pero somos pocos, entonces se nos conoce menos. Eso es verdad. ¿Dudas con otras especialidades? Bueno, pues parecidas, con medicina preventiva. Por supuesto, tiene muchísima parte epidemiológica. Los médicos de trabajo en hospitales muchas veces trabajamos con ellos para prevención de infección nosocomial en el hospital, pero ellos tienen muy poca parte clínica. Es raro o le ocupa muy poco tiempo que el preventivista vea pacientes en consulta. Medicina de familia y medicina interna, pues tiene una parte clínica muy importante, pero la parte epidemiológica es muy escasa o más escasa. Los datos, pues el tema que os decía de expectativas de cómo está el mundo laboral para los médicos del trabajo, el propio Ministerio de Sanidad ya en el 2018 hizo este informe que se puede acceder en su página web de todas las especialidades españolas y con un análisis predictivo al año 2030. Y desde el 18 al 2030, respecto a medicina del trabajo, veían que se estima que se van a perder profesionales en activo en un 50%. O sea que hay expectativa de trabajo. Las guardias, que también es una pregunta que hacéis mucho cuando venís a preguntar por las plazas. Bueno, pues este es un esquema general. También en el BOE está recogido, es obligatorio hacerlas, está recogido que es mejor hacerlas en principio en puerta, pero este es un esquema bastante general. Se empieza por puerta en las urgencias. De media, en la práctica se van a hacer unas 4 o 5, a veces 6 en casos de vacaciones o así, no más de 6. Y luego de R2 ya se empieza también con traumatología de puerta, son primeras asistencias de trauma, y en R3 en general también se incluyen guardias en el servicio, que suelen ser tardes de atención continuada, que son más específicas. Y en R4 pues todavía se altera un poquito la mezcla y normalmente de puerta se hace menos o nada y se hace más de tardes de atención continuada. Y ya centrando y para finalizar, las plazas de MIR de medicina del trabajo, para mí esta es muy importante, ¿no? Que os puedo aconsejar yo, con mi experiencia, de criterios a tener en cuenta. Pues lo primero, ver ese programa de rotaciones, incluyendo las guardias, porque los centros no lo hacen igual. Lo hacen parecido, pero no lo hacen igual porque además el BOE lo permite, ¿vale? O sea, mirarlo, preguntarlo. Muchas veces se puede acceder hasta por internet también, ¿eh? Luego, muy importante, qué actividad asistencial hacen en esos centros, cuánto y cómo, porque todos hacemos parecido, pero no es lo mismo. Y sobre todo el cómo. Pues eso también indagar por gente que trabaje allí, por las propias memorias de los servicios que muchas veces están publicadas, pues eso es un consejo. Y luego, por supuesto, actividad docente. Vosotros estáis haciendo la residencia. Para mí las sesiones clínicas, por ejemplo, son muy importantes, saber si esa unidad tiene programa.
y cada cuánto tiempo y qué tipo de sesiones. La actividad investigadora, como os decía, para mí siempre va muy unido, por supuesto, a la docente, y las rotaciones externas, porque suponen un plus, es un algo más para el residente. Actualmente en esta convocatoria hay 120 plazas, 25 de ellas en Madrid, y el año pasado había 5 más. La primera se escogió con un 441 en el Virgen Macarena en Sevilla y terminaron en el 11.718. El año anterior pues había 4 plazas menos, o sea que es parecido, y la primera se cogió más tarde con un 3.272 y terminó un poquito antes con un 9.726. Y ya a modo de conclusiones así muy light, desde la Asociación Española de Especialistas de Medicina del Trabajo, que yo participo, sí que hemos preparado una diapositiva muy light. Ahí, en resumen, pues la medicina del trabajo es una especialidad clínica, médica, con un aspecto también social. Tanto de cara al trabajador como a la empresa, se intenta conjugar lo que decíamos, salud, empresa, adaptaciones en caso necesario. También tiene un componente importante de innovación. El mundo laboral, siempre ha cambiado, en los últimos años ya lo vemos, está cambiando mucho y hay un campo interesante de investigación ahí, de innovación. Y ya para finalizar, que hay trabajo. Y lo último es una foto de la Junta Directiva de la Asociación, que nos queremos dar la bienvenida a todos los que estéis interesados en nuestra especialidad, a los futuros residentes de Medicina del Trabajo y a todos vosotros mucha suerte a la hora de coger la plaza. Os dejo mi correo por si luego surge alguna duda y no sé si hay tiempo para alguna pregunta que puedan tener. ¿Sí? Sí, por ahí al fondo. Hola. Buenos días. Lo de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Perdona, ¿lo de? La Escuela Nacional. Sí. No sé si he entendido bien. ¿Hay varias por comunidades? Sí. A ver, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, la más numerosa y además vienen de distintas comunidades, es la de Madrid, la que os decía que está en el campus Carlos III, al lado de La Paz. Entonces, ahí vienen los residentes de Madrid, de Medicina del Trabajo, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de las comunidades del norte, de Galicia, de Asturias, Cantabria, País Vasco, y luego la de Barcelona son los residentes de Cataluña, y en Valencia los de la Comunidad Valenciana, y en Granada los de la Comunidad de Andalucía. Vale. Canarias y Baleares creo que también vienen a Madrid. Es verdad que el programa está ahora mismo en revisión, como muchos programas MIRE, porque ya lleva unos años, el Ministerio se ha puesto como objetivo irlos actualizando. Pero ahora mismo está en revisión y realmente el que está en vigor, está publicado en el BOE y funciona para los que vais a empezar como residentes es este que os digo. Vale, entonces si, por ejemplo, yo hago la residencia en una ciudad que no tiene la Escuela Nacional, el tema de las guardias, ¿cómo se organiza? ¿O durante los 6 meses? A ver, ahí normalmente es ver, como ahora mismo la gran mayoría es online. Vale. Pues porque eso antes era un problema. Pero ahora es que presencialmente aquí en Madrid, creo recordar que el último año vinieron 2 semanas solamente. O sea, de esos 6 meses vinieron 2 semanas. Vale. Con lo cual es menos problema. Gracias. A ti. Hola. Buenos días. Yo es que no me imagino lo que es una jornada laboral, o sea, cómo es el día a día, porque nunca he visto. Entonces, no sé si es similar a familia o cómo. Claro, yo, por ejemplo, a ver, pero te cuento un poco, ¿no?, mi día a día. Yo he trabajado en hospital, pero también he trabajado en consultoría, por ejemplo, y en una industria y también en transportes. O sea que ahí es importante lo que os decía, intentar tener una buena base, una metodología para donde te vayas a mover, porque además, cada vez es más frecuente y las tendencias son esas, a que los trabajos no son para toda la vida. Entonces, tener esa base. Entonces, en general, te digo que en esos sitios que he estado tampoco me ha cambiado mucho lo que he ido haciendo. Hago consulta, tengo agenda de reconocimientos médicos. Luego, por ejemplo, en el hospital, que es autoaseguradora de accidente de trabajo, también hay unos huecos especiales en la agenda, especiales para seguimiento de accidentes. También está contemplado el que puedes ver accidentes de urgencia, entonces entre los compañeros pues nos vamos turnando los días y uno como que se encarga de esa primera atención de urgencias.
Y luego sí que hay pues bastantes sesiones, sobre todo para analizar lo que llamamos casos complejos, que son estos de las adaptaciones, porque a veces son complicados. Es gente que tiene, no sé, por ejemplo, una lesión en la espalda y es celador en un hospital. Pues eso, buscamos también, hay guías, hay evidencias y también hay que actualizarse, porque como todo en medicina cambia, ¿no? Entonces, eso también nos lleva un tiempo. Luego también otro tiempo, pues para hacer los estudios que os decía de conjunto, que eso es, pues normalmente lo hacemos en equipo, pues vamos viendo, nos repartimos las tareas, ¿no? Ese es un poco el día a día, o sea, y luego a veces también hay como reuniones con otros departamentos de la empresa, que os decía yo, la posición transversal, pues de cuestiones de prevención, desde cosas del plan de emergencia, cuestiones de calidad también. Eso también te lleva, tienes que tener tus huecos en la agenda para hacer eso. O sea, es variado. Parece que nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos, y nada, mucha suerte en el MIR.